Hola, soy Sergio Barrejón. Os doy la bienvenida a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Este máster te da la oportunidad de estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como El Ministerio del Tiempo, Desaparecido, Departament Amades, Coses que passen, Sala Polivalent o Jo Mai Mai, o programas como Polonia, Està passant o Tu cara me suena. Además, podrás acceder a prácticas en empresas como Minoría Absoluta, True Crime o Just Music y podrás asociarte de forma gratuita durante un año al GAC, accediendo sin coste adicional a los servicios jurídicos del sindicato. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta 7ª edición el máster ofrece 3 matrículas a precio reducido. Más información en la web www.masterguion.es. Es la historia de Chris, que es un atleta preélite, que se dice que es aquella atleta que por potencial y por estado de forma y por proyección tiene mucha pinta de que va a ser un atleta nacional importante. Está en ese impasse donde le queda nada, ganar una carrera importante para estar un poco en la órbita, pero justo cuando se está preparando el campeonato nacional, el absoluto de ese año, sufre un brote psicótico que la deja apartada de la competición. Y básicamente a partir de ese momento, con un diagnóstico bajo el brazo, Chris deberá decidir si seguir haciendo lo que ha hecho siempre y en lo que es buena, que es correr y competir, o plantearse otro tipo de vida que quizá es la que más le conviene por salud y por consejo, pero no la que le hace feliz. Y ese es un poco el dilema que plantea la película y a partir de lo que gira todo el conflicto. Hoy, 29 de mayo, se estrena en salas de cine de España Corredora, el debut en la dirección de Laura García Alonso, co-guionista de la película, junto a Paul Cortecans, a quien acabáis de escuchar. Paul Sánchez y Alma Vidal se reúnen con Paul Cortecans y Laura García Alonso en las oficinas de Dama en Madrid. En un momento de la película, el personaje de Marina Salas, que es la hermana de la protagonista, de Cristina, le pregunta a ella, a Chris, ¿y no puedes correr sin competir? Y aquí me pregunto yo, ¿Chris puede correr sin competir? Adelante. ¿Quién empieza? Pues sí, quiero hacer un pequeño apunte, que estoy muy contenta de estar teniendo esta conversación con vosotros, porque es muy difícil hablar del guión. En la fase de prensa es muy difícil que Paul esté en la conversación. Y nada, que estoy muy feliz y que me gustaría como que esto fuese una muy agradecidos y que esto es la única entrevista que me han convocado de las ¿cuántas has hecho? No lo sé. 60. Wow. Entonces, bueno, y que es lo que sabemos, pero gracias. O sea, vamos a hablar sobre el estigma de la salud mental. ¿Podemos hablar también sobre el estigma del guionista? Por supuesto. Y podemos hablar del estigma de la salud mental en el guionista, que también es un tema. Bueno, sí, contestando ya a la pregunta. ¿Chris puede correr sin competir? Bueno, yo creo que es una buena pregunta para plantearse en la secuela. Es una pregunta yo creo que hacemos para Chris, pero también un poco para nosotros. Es decir, hemos perdido un poco, y siempre decimos con Laura, con esta película, evidentemente hablamos del atletismo, de la salud mental, pero también estamos hablando de, pues podía ser un cocinero, podía ser un chico que está estudiando para arquitectura, unas oposiciones. Entonces el correr sin competir es correr sin un objetivo. Uh-huh. Y eso en el mundo en el que estamos es difícil hacer algo por el placer de hacerlo, ¿no? Siempre hacemos cosas con el objetivo de mejorar, superarnos, llegar a lo más alto. Esta mentalidad que tiene Chris muy integrada forma parte de nuestra sociedad. Para ella correr sin competir es un sinsentido, porque ella compite para ganar,
con un objetivo y para ganar y para llegar a los mundiales y luego a las Olimpiadas, y tiene que aprender a volver a correr, como corría antes seguramente. Entonces, yo creo que sí que puede correr sin competir, solo que no lo sabe, hay que desprogramarse. Igual que nosotros tenemos que desprogramarnos un poco y a veces hay que escribir sin pensar dónde lo vas a vender el guión, o quién lo va a producir, o si vas a encontrar un director que quiera hacerlo, por llevar un poco nuestro terreno, sino por el simple placer de contar una historia. Pues esto es un poco lo mismo, yo creo, ¿no? El enfoque que teníamos con ella. De disfrutar del proceso. Eso cuántas veces me lo han dicho a mí cuando estaba haciendo la película, ¿no? Disfruta del proceso, ¿no? Y tú, sí, claro, y luego no lo aplicas. Tú quieres el resultado, ¿no? Y pensar en el resultado en la vida es súper frustrante, es cero salud mental. Intentar alcanzar un resultado, porque el resultado muchas veces no llega, no es el que esperabas. Entonces yo creo que Chris sí puede correr sin competir, y de hecho correr tiene un significado mucho más profundo para ella, y es lo que se desvela en la película. Y hay una escena en la peli en la que ella está ahí corriendo en el muelle de Barcelona, que pusimos ahí un corazón, una cosa de... Para Chris correr es vida. Lo que pasa que, bueno, también competir en este momento de su vida también es... Bueno, le da sentido a su vida. Claro, sí. le da sentido, ¿no? Entonces, bueno, tiene que, como dice Paul, aprender a separar las dos ideas. Claro, la metáfora que hay detrás de correr. ¿Laura corre para vivir o corre para huir? Uy, Laura, perdón. ¿Chris corre para vivir o corre para huir? Desde guión estuvimos en este punto mucho tiempo, porque es el punto sensible y no hay una frontera clara. Es un pez que se muerde la cola y es el estudio. Nosotros en la película no intentamos hacer una reflexión acerca de esto sin dar como una respuesta muy evidente, porque no la tenemos, y es la dureza de que a veces no lo que más te gusta te hace daño. Claro. Lo que crees que te salva te ayuda en parte, pero a la larga puede ser perjudicial. Es esta bola donde se entra algo tan complejo como es la salud mental, y cómo no estas construcciones que tiene el personaje se le caen, y es una pregunta que nosotros no tenemos respuesta, ¿no? Que creemos que la gracia es que es esta ambivalencia. Sí, es ambivalente, y son dos opuestos que funcionan juntos, es el yin y el yang. Un poco, sí. ¿No? Y es fluctuante, ¿no? Nada es estanco, ¿no? Estanco, y hay veces que es vida, hay veces que no, hay veces que aquello que más te apasiona te da la vida y a veces te la quita. Y yo me he sentido así a veces también con el cine, ¿eh? Con los rodajes, con la intensidad de mi trabajo, con las renuncias que tengo que hacer por el camino. El guión de la peli es un poco eso, es este viaje, ¿no? De primero empiezas con un enfoque, luego con otro, es esta fluctuación, de hecho, que creo que todos tenemos un poco, ¿no? Que el guión siempre es movimiento, no siempre hay como unos cambios, y creo que estas dos preguntas que haces tú es las que están es universal también. Experimentando. En este caso hemos escogido el correr, pero eso que podría ser cualquier aspecto de la vida de uno. Sí. Hay otro momento donde están las dos hermanas jugando al billar y ella hace una cosa preciosa, que es empezar a obsesionarse con el palo del billar hasta que brota, ¿no? Porque realmente está fallando, está perdiendo. Hilándolo con lo que estabais diciendo antes, esta competitividad, ¿es algo genético o es algo que ella ha aprendido o que necesita como recurso para sobrevivir en la sociedad en la que estamos? Hay algo muy inherente, es que nos ponemos muy profundos, pero bueno, sí. Hay algo muy inherente en nuestra condición, que es esa búsqueda de los propios límites, ¿no? El ir más allá, o sea, y yo creo que eso es como profundamente humano, ¿no? Yo qué sé, ir a conquistar la Antártida, conquistar el mayor 8000, o sea, hay algo que nos empuja, bueno, a ambicionar, y es muy bonito y es profundamente humano, pero luego también hay toda una parte pues muy social y muy adquirida, claro, que es la de puede ser la más tóxica. Claro, cuando entras, yo creo que es algo un poco que nace la persona que es competitiva, tiene mentalidad ganadora, también porque hemos conocido a muchos atletas durante el proceso, hemos hecho entrevistas con ellos. Y Laura lo dice, ¿no? Hay algo en su manera de moverse, de caminar, de estar en el mundo que es diferente. O sea, hay, ¿no? Igual que hay gente que es brillante haciendo ecuaciones y acaba trabajando para la NASA, yo por mucho que quisiera, pues no era mi terreno. Hay gente que esta mentalidad, cuando tienen 4 años y pierden al parchís,
pues hay algo en ellos que les molesta más que a otro niño, ¿no? Y en el caso de Chris, claro, si sumas esto, que quizá es esta, ¿no?, esta mentalidad ganadora, a un entorno donde si no ganas no eres nadie, evidentemente, como dice Laura, el contexto te empuja a que vas perfilando cada vez más de tienes que ser, con perdón, la hostia en estos sitios, y tienes que creértelo, porque es que si estás compitiendo cada semana con 25 tías más, en el caso de Chris, y no te crees que eres la mejor, es que no vas a ganar una carrera. Entonces, claro, ha ido como puliendo esa mentalidad a lo largo de su Premiamos de a los su vida. ganadores, claramente, ¿no? Les favorecemos y a los perdedores les olvidamos por el camino. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, ¿no? Si tú tienes ese hambre ya desde nacimiento, pues, y te va bien, porque no solo es tener el hambre, sino es que hayan resultados, pues esta sociedad tan capitalista y meritocrática te va a premiar. Claro, es que el deporte, la gracia que tiene la ambientar la película allí es que se premia literalmente con una medalla. El primero es un oro, el segundo es una plata, ¿no? Mi madre, que ha sido secretaria toda su vida, pues no le han dado nunca una medalla, ni ha estado en ningún ranking, ni ha estado todo el mundo a ver si este año baja o no baja su efectividad. Entonces, claro, el deporte esto lo magnifica muchísimo. Literalmente es el mejor, el que gana es el ganador, y los demás y son los objetivamente, perdedores. además. Es objetivo, hay una marca, hay unos números que están ahí, y eso, bueno, es la depuración máxima de la competitividad y la importancia de llegar el primero. Qué bonito es y qué peligroso también. Sí, no hay medias tintas. No te ofrece la ambigüedad que te ofrece el arte, quizá, ¿no? Sí, que también me fascina mucho, porque es objetivo que una chica llegue, que Usain Bolt cruza la línea primero, ¿no? Pero es objetivo que una película sea la ganadora de la Palma de Oro. No, no, es un montón de gente opinando y con sus, ¿cómo se dice en inglés? El bias, ¿no? Con sus prejuicios, con sus ideas preconcebidas y con todo. Entonces, total. Hace falta poner a competir a la película, como me dice Paul, como caballos. Es que ponemos a competir las películas como caballos de carreras. Pues no, pues qué necesidad, ¿no? Están las carreras para eso. Laura, tengo entendido que la película, el germen de la idea, surge de una experiencia con un familiar tuyo, ¿es así? Sí, un conocido, un ser querido de mi entorno, sí. Bueno, fui testigo de lo que le pasaba y pensé que era un momento muy complejo, muy profundo, con muchísimos grises, y que no había visto en un cine reciente, especialmente en el español. Hay grandes películas que abordan este tema, pero bueno, sí que me generó una inquietud de decir, bueno, ¿por qué no tratamos esto con la seriedad, el rigor y con una voluntad como de hacer un ejercicio de empatía y de identificación con lo que estaba pasando? Porque generalmente, pues eso, en el cine encontraba que personajes que tenían este tipo de problemáticas, pues solían, bueno, se usa mucho esta palabra, ¿no? Estigmatizarse. O bien son malos malísimos, o bien son asesinos, o bien son psicópatas, que no es lo mismo que psicóticos, o bien son bufones, o bien son artistas talentosísimos, no sé, como que estaban un poco arquetipados. Y me apetecía, bueno, pues eso, pues verlo con toda la profundidad que tenía la problemática, porque es que además es una crisis de identidad tremenda, te atraviesan un montón de problemas, no solo el propio diagnóstico, sino, bueno, cómo la sociedad te empieza a ver, cómo tu familia cambia, cómo tu propia identidad, bueno, o sea, tienes de nuevo una identidad nueva. Bueno, no sé, de repente me parecía que era un iceberg ahí por explorar, muy, muy, muy interesante y muy dramático y muy cinematográfico. En el primer corto, el corto anterior de Laura, ella se puso en la piel de Laura un poco, ¿no? Como la persona que convive, que tiene una persona cerca que ha sufrido un episodio mental, y en la película nos propusimos hacer este ejercicio aún más, ¿no? De profundizar y ponernos en la piel de alguien que sufre un brote psicótico en este caso, y ha sido parte de lo que ha sido más difícil de todo este proceso, ¿no? Claro, es que encima la vida de los atletas, esa crisis de identidad que dices tiene que ser doble, porque tú
puedes ser atleta hasta cierto momento de tu vida. Después, ¿cómo te reinventas? Entonces yo creo que es el caldo de cultivo perfecto para que surjan otros problemas de crisis de identidad, de alteración de cómo tú concibes la vida, ¿no? O sea, dentro de esta documentación que habéis hecho, ¿es común los brotes psicóticos y los episodios mentales dentro de atletas? ¿Cómo ha sido todo eso? Evidentemente, en un sector como pues tan a presión que es el deporte de élite, hay muchos problemas de salud mental y eso se está empezando a hablar. Hay casos, pues Michael Phelps, por ejemplo. Sí, Candela Misaka tuvo un tema. Edurne Pasaban, después de los tropecientos 8.000 que hizo, también dijo que pasó una depresión gordísima. El caso de Ochoa, pero bueno, que es mítico porque tenía Sí, Ochoa justo tenía una enfermedad muy... Sí, era bipolar, era bipolar, tenía... Trastorno bipolar. Entonces sí, claro, es un entorno de mucha presión que puede ser, que puede ser catalizador de problemas de salud mental. Lo que pasa que sí que en la peli nunca quisimos, ¿no? Que para nosotros el deporte nunca fue la razón por la que, es decir, no es una crítica del deporte de élite que crea monstruos mentales, sino es un entorno, te digo, trabajar en una cocina de un restaurante Michelin una jornada. Es que, vamos, si tienes alguna tendencia, algún problema, una predisposición, es posible que te pase lo mismo, ¿no? Lo siempre digo, las exposiciones. Al principio de todo, la idea original iba a ser una estudiante de arquitectura, Cris. Os hablo de cuando era aquello un germen de hablar un día no paseando por la calle. Entonces, sí que el deporte es verdad que lo magnifica quizá un todo, lo aprieta más, o es un entorno más hostil. Más hostil porque la imagen que tenemos de los deportistas es la contraria, lo que se ha vendido hasta ahora, ¿no? Esta especie de supermujeres, superhombres, imbatibles, fuertes, con mentalidades férreas, que no se rompen bajo la presión. Es muy dura contrastarla con... Te rompes. Me rompo. Y de ahí surge... Paul, has comentado hace un segundito que habéis tenido un día como un paseo en el que estabais hablando del germen de la idea. ¿Cuánto de la idea original había cuando Laura te contacta o cuando te dice tengo esta idea? ¿Cómo ha sido ese proceso? Contadnos. Podemos decir antes que somos pareja. Bueno, es lo que iba a decir. Entonces se mezcla todo por ahí medio. Yo no le llamé, le cogí un día en un desayuno despeinada y le dije, vamos a hacer una película. No, sí, estaba en nuestra cabeza hacer una película juntos y básicamente yo había seguido el proceso de su corto ya siendo pareja pero sin intervenir y ella tenía claro que la primera película quería seguir, ¿no?, ahondando en ese tema y partimos simplemente de una protagonista con un problema de salud mental en sus 20 y pocos, 20 largos, y a partir de ahí fue empezar a darle vueltas al asunto y ver qué nos daba la forma para contar esto y de qué manera lo enfocábamos. Y ahí, a partir de ahí dimos con el deporte, que al principio iba a ser maratoniana, porque nos daba más la metáfora, ¿no? Quizá ahora con el tiempo demasiado evidente, ¿no?, de la carrera de fondo, de los kilómetros, de las etapas que pasa un maratoniano, ¿no? Estructuramos la película con las etapas del muro, que es cuando estás a punto de derrumbar, de pronto te queda los últimos kilómetros. Pero básicamente nos entrevistamos con deportistas donde dijeron una maratoniana de 20 y pocos no existe, no son gente más veterana la que hace maratones. Y a partir de ahí llegamos al 800, que nos parece una prueba súper estética y súper cinematográfica, y por eso decidimos el mundo del deporte, porque nos daba todo este contexto y, como hemos comentado, es un tema que está ahora muy en boga y que se puede hablar y que hay mucho psicólogo deportivo, que antes no existía esto, era no había esta figura y ahora sí. Y ahora vemos a Alcaraz perdiendo un partido y diciendo me quiero ir a casa y claro, esto es inaudito. Claro. Que un deportista de ese nivel tenga... O Simone Biles diga, no compito en las Olimpiadas. Tengo ansiedad. Es como, wow, aquí hay algo que ha cambiado y vale la pena explorarlo, ¿no? De hecho, igual me equivoco y perdonadme la osadía, pero si bien creo que no hay, como decís vosotros, una crítica hacia la élite deportiva, sí que puede haberla un poco hacia el sistema sanitario y cómo se trata la salud mental, hacia la facilidad para la medicación y lo solo que se siente en ese proceso, quizá el paciente sin un acompañamiento psicológico terapéutico, sino solo de medicación, vamos. Sí, a ver, no es que haya una crítica directa al sistema sanitario, pero sí que hay una voluntad como de retratar un poco pues la incomprensión, los pocos recursos que hay
pero ya no ni siquiera a nivel sanitario, sino a nivel de investigación de estos problemas, Claro. o sea, a nivel de conocimiento. Creo que va más allá incluso de, ¿no?, criticar al sistema sanitario. Es un reflejo de que es muy complicado. Exacto. Sí. Es decir, ¿no? Hemos también entrevistado a muchas asociaciones, a muchos pacientes o personas que han sufrido en algún momento de su vida un episodio mental, y ya el abanico de gente que te comenta, la medicación me ha salvado la vida. El de al lado te dice, la medicación me ha hundido la vida. Ujú. El que te dice, a mí el diagnóstico me dio una libertad porque por fin entendí lo que me pasaba. Luego la siguiente entrevista te dicen, no, a mí el diagnóstico me etiquetó de por vida, me convirtió en un paciente. Entonces, claro, tomar una decisión sobre qué punto de vista o cómo vamos a retratarla no la hemos tenido conscientemente, sino que hemos intentado decir, vale, esos son los problemas que hay. Las medicaciones durante muchísimos años, las pacientes que tenían un episodio psicótico tomaban la misma medicación que los que sufrían un episodio bipolar, que un trastorno esquizofrénico, Claro. que una depresión maníaca, y claro, ya te dice mucho, ¿no? De que haya una medicación un poco, bueno, de Sí, no sé matar dónde leí que era cañonazos a las moscas, ¿no? De sí, funciona, pero claro, sabemos tan poco, hay tan poco recurso a la hora de atacar cada paciente con su complejidad, que la verdad es que muchos pacientes se pueden sentir pues un poco solos o un poco desprotegidos, o que entran en un sistema que sí, que les trata como trataría quizá una tibia rota, pero que el proceso es tan más complejo que... Sí. Para la familia también se ve mucha soledad, mucha falta de información, de no saber qué hacer, una impotencia enorme, ¿no? Es como complicado acompañar este tipo de enfermedades, muy complicado, sí. Y entonces eso sí que está era una voluntad de la película, tanto desde la psiquiatra, que lo único que puede hacer es preguntarle por su vida, la otra cerrarse en banda y decir, bueno, pues toma esta medicación y ya está, y buena suerte. Ya. Y que entra la personalidad del paciente también, Claro. que es muy importante, que pues hay pacientes que no, que pueden ser más dóciles o pueden ser más participativos, o puede haber pacientes que sean más un hueso, como es el caso de Chris, que dile tú a esta tía que no puede correr y que tiene que hacer esto porque yo se lo digo y porque soy el médico. Entonces, bueno. Sí, es que además el deporte nos daba un caldo de cultivo muy chulo, porque dile, o sea, una deportista que tiene que estar en su prime, que cuida absolutamente todo lo que come, que su cuerpo es su instrumento, que mide las horas de sueño, o sea, que tiene que estar siempre bien físicamente, ¿no? Ujú. Porque el día que está un poco mal físicamente, ese día no corre bien. Dile tú que se tiene que tomar un veneno, porque no deja de Sí. ser un veneno, que puede curar, pero que, bueno, que toda medicación que nos tomamos, hasta el ibuprofeno, tiene efecto, o sea, a mí Claro. me hace mucha gracia esto de, le llamamos efectos secundarios, pero son efectos, ¿no? O sea, los deseados y los no deseados, Ujú. en realidad, pero son todo efectos. Entonces, esa medicación tiene muchos efectos más allá de los deseados, ¿no? Los terapéuticos, sí. Y entonces, bueno, pues en ese contexto, de repente, ¿cómo ella va a estar dispuesta a pasar por ello? Yo si tengo un trabajo en una oficina como telefonista, pues digo, bueno, pues voy a probarlo, ¿no? Voy a estar más cansada, pero a lo mejor el teléfono lo puedo contestar. Pero una No, correr, atleta no es puedo. que es imposible. Entonces, y de hecho ella lo prueba, o sea, no se niega en banda. Podría haberse negado en banda. Lo prueba y dice, "Buah, es que esto no". Esto no para el resto de mi vida, que es un poco lo que viene a ser el conflicto. No, claro. a veces no, estos procesos no es, bueno, en 2 meses tranquila que vuelves a tu vida normal, sino es, hay que ir viendo. Ujú. Y este hay que ir viendo, pues te cronifica un poco. Y lo que le pasa a Chris es que decir, vale, esto no es un descanso o no un hueso roto, es que puede estar así 2, 3, 5, 10 toda mi vida. Depende de cómo responda, ir probando si la puedo dejar, ¿no? Y eso es lo duro. A mí me gusta mucho cómo trabajáis en la película el papel de la familia, tanto del padre como la relación de las dos hermanas. Contadnos un poco cómo trabajasteis esas relaciones, porque creo que son una de las claves para mí por las que la película funciona tan bien. Bueno, siempre tuvimos muy claro que el entorno familiar tenía que ser un sostén para ella, porque estaba, o sea, la enfermedad en la película la aísla mucho, su deporte es muy individual, su forma de ser es de tendencia un poco, bueno, arisca, dura. Entonces queríamos
bueno, contrarrestar todo esto y ponerle un entorno pues amoroso. No de mucho afecto físico. Un poco catalán. Como nos han dicho por ahí. Pero amoroso al fin y al cabo. Entonces... Que no tardamos mucho, pero al principio lo que buscamos... Caímos en el tópico, que los tópicos son de puta madre, porque a veces si les das la vuelta funciona, pero también son pequeñas alertas de el padre que te aprieta porque tienes que ser competitiva, la hermana que tiene celos porque la importante es la pequeña y yo que soy la grande no me va a hacer nada ni caso. Y nos dimos cuenta de que eso para nuestra película no era el camino que queríamos tomar, sino que el conflicto de Chris ya era tan grande que si empezábamos a meter conflictos interfamiliares, aquello ya era muy bien de qué estábamos hablando, ¿no? Y queríamos dar a entender que el conflicto de la película lo tenía Chris, no era una familia disfuncional. Y no había una razón familiar por la que Chris sufría esto, ni viceversa, ¿no? Y a partir de ahí encontramos a los personajes de Sexy. Sí, y claro, ellos tienen sus propios conflictos, evidentemente, y podríamos hacer spin-offs de la peli. Bueno, menos vibrantes, quizá. Pero, bueno, claro, el padre tiene ahí, bueno, una cosa pues más protectora. Es que lo que nos parecía muy bonito es que el personaje más importante fuese la hermana. Que las hermanas, no hay muchas hermanas en el cine. Y yo creo que no hay muchas hermanas en el cine porque su rol es muy gris también. Sí. O sea, no soy ni madre ni amiga, ¿no? Entonces, están ahí en un terreno muy poco de arquetipo, ¿no? Como... Nos daba eso que a tu hermana le puedes decir que te calles. Sí, con más facilidad. Y también le puedes decir, pero a ver, que no tiene 3 años, papá, ¿qué quieres que le diga? ¿Qué quieres? ¿Que le cuente las pastillas? ¿No? ¿Sabes? La hermana pues la trata pues con, bueno, le da margen, le da independencia, está allí pero no está allí, o sea, quiero decir, está cuando la necesita, sabe escucharla, pero a la vez le deja hacer, y de hecho por eso la Chris prefiere ir con su hermana, porque la va a tratar como la adulta que es. Y el padre también, bueno, pues tiene desde quizá la sobreprotege un poco más, o quiere estar más encima, quiere coger un rol más protector. Y entonces Chris, que es una tía que vivía en el CAR desde siempre y que sabe vivir sola y pensar por ella misma y tal, pues de repente pues no le apetece nada la etiqueta de enferma, de persona que necesita ser cuidada. Eso no le apetece nada. Y eso también es un alegato que hacemos en la peli, ¿no? De no tratar, o sea, de que la etiqueta enferma no te pese tanto que la gente te tenga que ver, pues eso, como un incapaz. O incapaz, sí. Es muy interesante que cuando ya está escalando ella después de dejar la medicación y tal, el segundo brote, no sabemos qué va a hacer la familia. ¿En algún momento o en otra versión de guión os llegasteis a plantear que la familia tomaba una respuesta más radical o la internaban o algo así? Eso siempre estuvo, madre, eso nos dio un dolor de cabeza. Bueno, los finales, ¿no? Es que llega un momento que tienes 5 finales posibles y que son 5 cosas que dicen cosas diferentes. Sí, sobre todo estuvimos luchándolo hasta el final, porque también había el final épico de papá y mi hermana están ahí con la bandera y nos abrazamos todos, pero también había la versión donde no iba directamente y donde se planteaba llamar a la ambulancia, ¿no? Y sobre todo la cosa esta de que dábamos a leer el guión y había siempre gente que decía, ¿pero por qué no interviene antes la hermana? Sí. ¿Sabes? Y nunca, quiero decir, y creo que justo es la riqueza de la peli, ¿sabes? Que siempre haya alguien que piense que tenía que haber intervenido antes, y es como de... Ahí está el kit de la cuestión. Nunca sabes cuándo tienes que intervenir y de qué manera intervenir. Sí, y cómo intervenir, porque la gente no es consciente que la solución es llamar a una ambulancia, te cogen, estás en brote, te atan, se te llevan, es un proceso muy violento. Entonces no es tan fácil como a la primera cosa rara que me dice, llamo a urgencias y que se la lleven. O enfrentarla directamente, porque puede ser muy contraproducente, hay que dar una oportunidad a que realmente ella se pueda gestionar y pueda tener momentos más altos y más bajos. De hecho, ella interviene de una manera... Spoiler, spoiler, spoiler. Yo creo que como ella interviene es decir, venga, esta es la única salida que hay. La hermana coge y la lleva a la competición y está ahí viéndola y está ahí al final y es ella la que decide
que termina la carrera y sigue corriendo, ¿no? A mí esto me impactó, me quedé muerta y quería preguntaros, después de esto, o sea, ella sigue corriendo hasta que no puede más, hasta que se cae muerta casi en medio del campo y ahí decide que ya no vuelve a correr y ella va a seguir corriendo. O sea, ella va a correr, ella ha entendido que necesita correr pero no necesita competir, o qué pasa ahí y qué pasa dentro de Marina Salas, del personaje de Marina Salas. Bueno, lo bonito es que lo dejamos a reflexión del espectador, pero sí que teníamos siempre claro, ¿no?, que la hermana tenía este gesto tan de amor puro. Y de hecho le dimos, bueno, bastante claro, ¿no? Porque le dimos 1000 millones de vueltas porque de nuevo había gente que no se creía que la hermana... Sí. Pero es que yo de nuevo decía, es lo más bonito de todo, joder. Bueno, es que como persona que ha tenido circunstancias similares, al final lo único que puedes hacer es acompañar. Claro. Y tienes que dejar que esta persona, si se tiene que chocar contra un muro y aunque duela, tiene que chocarse contra un muro. Sí, sí, pero me parece muy valiente lo que hace esa hermana ahí. O sea, me parece un acto muy directo, muy meditado. Un amor puro, es total. Que es lo más amoroso que podía hacer ella y confiado y lo más potente de todo es que pues va a aceptar que va a sufrir con ella, porque a veces muchas decisiones que tomamos alrededor de los cuidados son egoístas hacia nuestro propio sufrimiento como cuidadores. O sea, claro que yo no quiero que vaya, porque la que voy a sufrir soy yo. Pero diríais que gracias a que la hermana hace eso, ella deja de correr. Esa es la idea. No sabemos si hubiera acabado yendo o no. Sí que yo siempre con esas cosas de guión, pues lo digo, porque creo que mola, a mí me gusta oír los procesos de otros guionistas. Hemos tenido 1000 versiones la escena post, como termina ahora, de ella con otro peinado, corriendo por la carretera de las Aigües de Barcelona. Sin competir. Sin competir, respirando y viendo cómo los runners le van pasando. Es decir, eso ha estado en nuestra cabeza. Ha sido, no, nuestra voluntad siempre era una persona que vuelve a aprender a correr y que toma otro camino vital, que es algo que es muy difícil de aceptar, ¿no? En nuestra vida cuando se nos da bien algo. Pero era tan cerradito. Era tan cerradito que creíamos que eso ya se puede intuir de alguna forma y si no se intuye, da igual. Sí, porque además yo quiero creer que esta chica, si en unos años, si quiere volver a competir, pues que lo hará desde otro lugar, lo hará desde otra experiencia vital, es decir... No sé, la vida fluctúa y a veces en los guiones tendemos como a ser como muy categóricos, ¿no? En plan, no, ¿pero va a volver a correr o no? Digo, bueno, y tú, yo qué sé, ¿vas a volver a escribir una película? No sé, quiero decir, no, la vida es muy larga, no, pero bueno. No mucho. Pero la vida es larga y las cosas cambian y, a mí no me gusta nada pensar que esta chica no va a volver a competir nunca más. Lo que sí que está claro es que, y eso sí lo teníamos claro desde el inicio en el guión, es que la toma de conciencia la hiciese la propia prota, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me hace pensar que ella es una verdadera heroína en esta historia. Porque el control de la enfermedad que tiene en ese momento en realidad es máximo. O sea, ella... Spoiler de nuevo. No, sí, ya estamos todos fregados ya. Les dice a su familia, yo controlaba así lo que me pasaba. Esto para mí era un mecanismo de regulación. Necesito correr porque corriendo me desfogo. Corriendo soy yo, ¿sabes? Bueno, me canso tanto que me duermo. Claro. Cuando llego a la cama, no estoy insomne, dándole vueltas a la cabeza. Con la CPU. Entonces, para mí correr es mucho más que lo que vosotros creéis que es. Voy a correr. Vale. La hermana la hermana lo apoya, van juntas. Corre y en cierta manera lo bonito de la peli es que en realidad lo controla corriendo. Es decir, ella ¿qué hace? Corre la final, aquello sigue, bueno, o empieza o lo que sea, todo ese malestar vuelve y ¿qué hace? Correr. ¿Y qué hace? Sobrepasarlo, o sea, vencerlo. Se tira ahí, o sea, corre hasta machacarse, se tira ahí y aquel ruido se va. Entonces, les ha se ha demostrado que puede controlarlo. O sea, que podría volver a correr, podría correr esa final porque lo ha controlado. Pero el precio entendemos que es demasiado alto y que quizá la próxima vez no tenga tanta suerte como caer desmayada en una carretera, sino que mejor se vuelva a tirar. Entonces era muy importante que la toma de conciencia no saliese de la hermana diciéndole, pero tú no te das cuenta, o no, sino que fuese ella misma. Y eso es un elemento dramático, porque
hay mucha gente que necesita tocar mucho más fondo para aprender una lección vital así. Ahora que mencionas el ruido que hay en su cabeza, esto lo habéis reflejado a través de un tecno duro. Cuando está brotada, ¿no? Hay una música que la acompaña incluso cuando duerme, cuando corre. ¿Esta decisión ya estaba en guión? Estuvo casi desde el principio. Fue idea de Paul, además. Sobre todo partió de la idea de una tía que se pone esa música para dormir. No, eso reflejaba mucho el pensamiento tóxico, redundante, obsesivo de necesito algo de mucho volumen, de mucho machaque, porque si me pongo Vivaldi, mi pensamiento va a tapar la música, necesito mucho ruido. Y a partir de ahí, ¿no? Nos planteamos de que el diseño sonoro, evidentemente Quique ya lo trabajó, y la compositora Ilia, que hizo un trabajo magnífico, lo enfocamos todo a que la banda sonora, que ¿no? los ritmos internos del protagonista pasaran por allí. Pero era una cosa que sí que teníamos muy original, además. Entonces esas cosas un poco... Sí, una de esas ideas estas que de semillas repente que salen, que no sabes si vas a cuadrar, porque al final se van manteniendo y todo el mundo... Fuiste tú que dijiste, si de repente llega por la habitación por la noche, se ponen los cascos y pone una tralla y guau. Luego también hay unas cosas como de guionista, como de mucha intuición. A mí cuando veo pelis me gusta mucho ver personajes que hacen cosas un poco fuera de la norma, ¿no? O que hacen cosas extrañas. O sea, esta cosa de estar viendo la intimidad más íntima de alguien, ¿no? Que es cuando hablamos solos, decimos cosas raras. O sea, quiero decir, ¿no? Estar espiando a alguien es cuando, en estos momentos. Entonces, cuando lo dijiste pensé, es como que estamos viendo la intimidad de alguien, no vamos a seguir escarbando. Sí, y que tenga sentido, porque a mí lo que me pone nervioso, ya como espectador, no como profesional, es la rareza por la rareza. También. Hay personajes muy excéntricos. Depende del tono, depende del contexto, es interesante, pero a veces pienso, ¿y por qué hace eso? No, en este es caso para darle la rareza, pero aquí piensa... Caray, es un misterio que quieres resolver. Claro, si yo me pongo podcast, música, la tele de fondo, precisamente, y creo que vivimos todos inmersos en ruido, para no pensar mucho, pues si esto lo elevo a la máxima potencia, ¿no? Que es lo máximo que se nos ocurre, pues esto. Pero tiene una razón de ser, encaja. No, luego es muy gratificante como espectador decir, vale, es que se lo ponía por esto, ¿no? Y además escogimos el tecno también, pues eso, pues porque es una música muy rítmica, muy machacona, muy hiriente muchas veces, o sea, depende de qué tecno, pero el que se pone ella es muy duro. Y luego, bueno, tiene mucha relación con el ritmo de los pasos del corazón, de la respiración, o sea, como que cohesionaba mucho estéticamente la peli. Y quedaba muy bien también con la banda sonora así más aireada que plantea. O sea, lo bonito es que la banda sonora y la banda sonora entera, tanto la música que escuchan auriculares como la banda sonora per se, la compuso Ilia, toda ella, y entonces está muy cohesionada y convive muy bien la cosa aireada con la cosa machacona. Y fue un trabajo precioso, además a 3 bandas, Quique, yo y Ilia, donde además queríamos con Ilia que o sea, la banda sonora va como fluctuando entre muy artificial y muy orgánica. Sí. Y o sea, los sonidos más orgánicos pues remitían un poco a viento, por ejemplo. Ya grabó a un amigo suyo clarinetista, que es como, bueno, el sonido de viento con el correr, pues con el respirar, pues tiene algo, ¿no?, que enlaza muy bonito. Y todos esos sonidos ella los iba manipulando. Entonces a veces eran agradables, a veces eran tenebrosos. Bueno, un trabajo chulísimo y luego de repente, bueno, pues también esos sonidos metálicos más artificiales y tal, pero siempre que pudiesen más o menos estar dentro de la escena. Entonces Quique diseñaba el sonido, por ejemplo, ponía una luz, un fluorescente que fliqueaba, y entonces esa idea se la llevaba Susana, y Susana con ese flicker hacía una composición, o sea, sí que queríamos siempre que música y sonido fueran uno, ¿sabes? Como que se sintiese cohesionado, no que fuera cada uno por un lado. Me vais a permitir que vuelva al final porque tengo una duda. Muy bien. Paul, comentabas esa escena, creo que era que al final decidisteis no incluir el guión, bueno, la película como tal estrenada, termina en la que sería la escena 135 del guión y la 136 está omitida. ¿Es esa la escena Es esa, vale. Es que tenía la duda si era esa o era otra. No, era esa, como el típico, ¿no? Epílogo. Tiempo después, sí, donde te damos la resolución emocional de tranquilo, que está bien, y he aprendido a vivir tranquila, que es algo que Laura pues ya también le tiene mucha manía. Está rodada. Yo quería respetar eso, digo, yo diré que está en el guión, pero si está rodada, yo no la he llegado a ver, ¿eh? Está rodada, yo no la he llegado a montar jamás. O sea, ya rodando me di cuenta que no. O sea,
que es que estaba cayendo en lo de siempre. O sea, entendí por qué la rodé, porque podía ser muy apesadumbrado el final, pero por suerte era un final que dependía tanto de la interpretación de la actriz. Rodé tropecientas tomas de esas 2 frases, fuerte. ¿Cómo hicisteis para encontrar a la actriz? ¿Ella es atleta? No, ella es actriz. Actriz maravillosa, sí. Descomunal y una suerte que te cagas encontrarla, la verdad. Hicimos un casting. A ver, yo la tenía medio fichada por Instagram, de en plan, ¿esta tía quién es? Vaya cara que tiene, más cinematográfica. O sea, quiero rodarla, ¿sabes? Porque tiene algo muy magnético, una mirada muy profunda. Sí. Pero bueno, la teníais de following en el Instagram y luego cuando me la plantearon dije, es una señal. Pero no fue únicamente esto, fue con un casting y un casting que bordó la tía. Y luego el proceso de casting fue complicado porque yo nunca suelo buscar a personajes por su físico. O sea, claro. Busco a buenos, o sea, actrices talentosos, actores talentosos. Pero en este caso era algo imprescindible. Tienes que creerte que podía ganar un campeonato de España. Entonces hubo actrices maravillosas, pero que había que no... Y entrenando, ¿no? Es algo de la composición, de la postura, ya os digo, porque empezamos, ¿no? De hecho, los secundarios son atletas, los que hacen de atleta en la película que no son ellas son todos atletas. Sí. Y empezamos con un casting de atletas para tantear a ver, y vimos que era mucho más difícil coger a un atleta y enseñarle a tener un brote psicótico desde el acting, que no enseñar a correr a alguien, que es muchísimo más difícil de lo que parece, ¿no? Sí. Porque tú aprendes a correr de pequeño y de esa manera que aprendes a correr tú jugando en el parque te acompaña toda la vida, desprogramar la manera de correr, pero bueno, que me enrollo. Entonces necesitábamos alguien que tuviera un estar y un físico determinado, pero la capacidad que Alba la tiene. Una pedazo de o sea, que Alba era un la tiene reto inmenso. porque también ha hecho mucha danza, de conocer su cuerpo, de... Hostia, alguien que tenga la capacidad de poner los brazos de manera determinada, aprender a cómo hacer una zancada, aprender a dónde pisar. Alba es bailarina. Y entonces eso ya la colocó distinto. O sea, entró en el casting ya muy recta. Y dije, vale, ok. Es que los deportistas caminan rectos. Muy rectos. Están muy fuertes. O sea, se nota que tienen mucho... que han cultivado mucho el cuerpo y Alba es bailarina, tiene un cuerpo que puede ser porque es que esos cuerpos de los atletas es que son décadas de entrenamiento. Muchos años, es imposible, sí. Y luego eso es que necesitábamos no solo pero lo bueno es que hizo una un casting, pedazo de actriz, claro, porque increíble. Gina Rowland en Una mujer bajo la influencia, o sea, las grandes locas de la historia del cine son actrices del copón. Para ellas en realidad es un caramelo poder interpretar esto, porque es es como son las olimpiadas de la actriz esto, o sea, es... Sí, es desatarte, pero a la vez contenerte, entrar en un estado donde no vas a estar nunca, a no ser que sufras algo así o que tengas un mal viaje de algo. Y hizo un casting acojonante, una intuición tremenda, y vi que podía... Yo estaba buscando una actriz con la que pudiese... improvisar. Eso te iba a preguntar. Sí. Hay la escena esta donde le pega el primer brote y salta por la ventana. Sí, y la de los cuadros, todo esto. O sea, trabajaste tú con ella, pero improvisado todo. Sí. Qué fuerte. Y hay actores actores buenísimos, actrices buenísimos, que esto no lo llevan nada bien, por ejemplo. O sea, es un talento especial. Y yo necesitaba ese talento. Y los castings los dirigí así, desde la improvisación, para ver si eran capaces de, pues eso, de yo lanzarles ideas desde combo y que ellas las aplicasen, o de que ellas rompiesen el texto y se lo inventasen. Porque sí, ya que estamos en un podcast de guión, o sea, el guión es completamente opuesto a la locura. O sea, los diálogos de un guión, por mucho que finjamos una cierta naturalidad, son es lo más natural del mundo. Orden puro. Claro. Sí, es información, lógica pura. Es intención, es acción-reacción, sí, O sea, cada diálogo está pensado para generar algo. Entonces de repente escribimos un brote psicótico y cuando Alba hizo su casting, que le dimos esa separata y dije, haz lo que quieras con ella, la reescribimos en función de lo que ella había hecho y de repente la gente que se lo leía en plan, ¡oh! ¿Cómo ha crecido esto? ¡Qué increíble! Claro, porque era una persona... Eran cosas inconexas, eran repeticiones, me he olvidado el texto, no sé qué va, por eso me da la oportunidad para meter otra cosa.
Vale, fue un proceso precioso, pero eso de desorganización de un guión, que no hay herramienta más organizada que un guión. De diálogo, sobre todo, bueno, ¿no? Sí, de diálogo. Y permitir que en la escena de que te dices tú de la ventana, vale, vas a entrar, tienes que coger el teléfono en un momento dado porque tiene que estar en el guión y sabemos cómo lo termina. Pero una vez dentro, te soltamos allí y a ver qué pasa. Haz tu magia un poquito, ¿no? La de los cuadros, por ejemplo, eran 4 frases en el guión. 4 líneas. Sí, 4 líneas bueno, en el guión. Era un poco más. Bueno, ya me entiendes, Bueno, pero yo nunca nunca la concebí como una escena tan importante de lo que luego ha acabado siendo. Sí. O sea, era una escena de transición a una escena mayor donde todo explotaba y donde había texto y drama. Que también ha caído por montaje. Y entonces, una directora que corta guión. Claro, esas cosas pasan cuando improvisas con actores y sobre todo pues en un material tan voluble y lógico como el que estábamos trabajando. Y de repente Alba, que conocía también el personaje, le dio a esa escena de transición tal peso que tú como guionista nunca lo llegas a imaginar esto. O sea, le estaba pasando por el cuerpo. Nosotros los guionistas estamos aquí en la cabeza. No, porque también es una película de estados de ánimo. Entonces, es que depende de muchos factores también. Si esa escena crece porque ese día hay una inspiración, porque la luz se monta de una manera. Me ha pasado esto antes y viene agotadísima y eso les da un rostro en ese momento. Claro, si te basas en improvisar estas escenas, puede pasar que algunas que iban a ser puntales en tu historia, hostia, de repente no funcionan por 1000 factores y la que era de transición, pero es lo que tiene el cine, ¿no? Por una serie de circunstancias que no puedes controlar, de repente es una escena que crece muchísimo más. Pero eso suele pasar sobre todo eso si les das Correcto. la libertad como de improvisar, Sí. ¿no? Si tú le dices a la actriz, no, ahora coges este cuadro Sí, aquí, te echas para a Fincher atrás. le debe pasar menos esto. Eso seguro. O bueno, a lo mejor sí, quién sabe. De otra manera, De otra seguramente. manera, sí, de más racional probablemente, menos emocional. El comportamiento de la cámara lo teníais ya más o menos recogido en guión, que fuese a cambiarse cuando ya estaba brotada y cuando no. Algunas cosas sí que marcamos en guión, ¿no? El plano fijo del saltar por la ventana siempre estuvo, siempre. Sí, pero bueno, es una cosa que al final, como trabajamos muy, muy codo con codo, conviviendo con el guión, era algo que ya sabíamos, ¿no? Que, bueno, que tú me ibas comentando, le íbamos dando forma a la cámara. Pues el guión, por mi parte, siempre intento, ¿no? Que el guión traslade la cámara, pero a través del estilo, sobre todo. Nunca pondré con un plano fijo, Claro. Sino de la manera de contarte esa escena. Se intuía que no era una cámara al hombro donde estábamos encima de la protagonista, ¿no? Sino que estábamos como espectadores, que es algo que también tiene la película y la posición de la cámara y que en el guión se ha intentado hacer. Yo no tengo ningún problema en saltarme normas de poner los sentimientos de los personajes por texto, por ejemplo. Pero en esta película no lo hice porque precisamente nunca acabamos de estar dentro de su cabeza. No sabemos qué le está pasando. ¿Qué es la paranoia? ¿Cuál es la paranoia que tiene construida, no? Y en el guión tampoco estaba. Entonces, No, sí pero que... alguna anotación, por ejemplo, el principio sí que lo marcamos mucho, ¿no? El Sí. plano de la chica corriendo en el tartán. Cuando eran momentos que ayudaban a entender visualmente la peli, sí que lo marcábamos, sí. Pero yo siempre tuve claro que quería mezclar formatos. Como sabía que quería que fuese medio improvisada la peli, y la improvisación tiene que ser, bueno, tiene que A ser, ver, no, medio pero sobre todo es improvisada cámara al hombro. Tampoco, o sea, hay escenas Bueno, que, medio improvisada, sí, claro, perdón, pero no es una película algunas. que fuimos encontrando realmente, No, porque es otro algunas, proceso también que puede darse, no es el caso. No, algunas escenas improvisadas, pues eso, siempre quise como combinar mucho cámara al hombro y no ser muy dogmáticos, ¿no? Yeah. Solo cámara al hombro, todo fijo, no, moverme un poco en función de la intuición. Y luego las pistas de atletismo son tan gráficas que de repente a veces te apetecía plantar la cámara y hacer un traveling, ¿sabes? Claro. Habéis mencionado que sois pareja. ¿Cómo es un día de trabajo con vosotros? Ahora mejor, la primera peli fue... La única que hemos hecho. O sea, de Bueno, momento, sí, solo podemos decir que mal. Es verdad, porque ahora estamos con la segunda y creo que las cosas son más fluidas porque nos conocemos más. Bueno, intentaremos que sean más fluidas. No, digo porque también hay menos presión en un sentido. Perdona, presión hay siempre, porque esto es un sufrimiento y un placer a la vez. Pero también era la primera película de Laura, es la ópera prima. Yo también vengo mucho de hacer series donde todo funciona diferente. Y también tengo ya mis manías de guionista, no veterano, pero sí de ya que llevo unos años. Entonces, bueno, era un tema muy complejo, además muy personal en un sentido, era complicado. Entonces, O sea, ha sido muy bonito, yo lo he disfrutado mucho, ha pero sido a veces... muy bonito, pero muy duro también.
Sobre todo, algo que nos pasa, yo creo, a la gente que es, bueno, creativa en general, que es que no podemos desconectar del todo. Es decir, ¿no? Nos decía de mi madre, que era secretaria, ¿no? Pues ella a las 6 de la tarde cerraba el ordenador y mañana a las 9 ya me dices que tengo que enviar o que tengo que programar un viaje. Pero nosotros es que no estábamos en la playa. Recuerdo un día que nos enfadamos, porque discutimos por esto, de he tenido una idea de, y no, por favor, no me hables del guión ahora. Estamos en agosto, nos hemos permitido darnos una semana para ir a la playa. Pues esto, ¿no? Vale, no hay manera, vamos a tener que hablar hasta en la playa de la maldita escena que no está funcionando. Y esto es muy, muy divertido, pero también es agotador. Claro. Es agotador, porque encima no puedo rajar del director con mi pareja, ¿sabes? Y viceversa, sino que me tengo que callar, no tengo nadie con quien... Sí, pero a la vez sí que nos podemos decir, esto es una mierda, ¿sabes? O sea... Para bien y para mal. Pero sí, hay muchos filtros, muchas bases que yo he agradecido, ¿no? Porque cuando trabajo en un equipo de guión, siendo yo tanto el coordinador como uno de los guionistas, no dices, es difícil decirle por respeto y profesión y laboral, ¿no? De, hostia, esto no funciona, sino, ¿no crees que aquí, mírate este referente, porque yo creo que, bueno, pruébalo, luego ya lo reescribo yo, sino que mira, vamos a ahorrarnos todas estas fases porque ya sé que a mí no me gusta, o que haya directora no lo va a rodar, podemos ir al grano directamente y decirnoslo a la cara, esto sí. Pero bueno, eso que además, o sea, por mucho que nos conociésemos en la intimidad, no nos conocíamos como profesionales ni como artistas, o sea, como creadores. Claro, yo tenía mis propios prejuicios hacia Paul y Paul tendría los prejuicios hacia mí y en las decisiones que, ¿sabes? O sea, ahí nos estábamos también midiendo el uno al otro y también había un cierto componente de riesgo de, bueno, estamos trabajando juntos porque somos pareja o porque queremos profesionalmente, ¿no? O había unas expectativas ahí puestas. Entonces, ahora que estamos contentos con el resultado y nos gusta lo que hemos hecho, ahora, por ejemplo, pues yo ya sé cómo funciona, por dónde va a ir, lo que le gusta, cómo le puedo decir lo que no me gusta y viceversa. Y también confío mucho más en él, porque eso es así. Claro, yo antes no te conocía como creador. O sea... Confiamos mucho mutuamente. Claro, pero es verdad, tú no conoces a la persona con la que trabajas hasta que trabajas. No. Y entonces hay un cierto nivel de desconfianza siempre. Bueno, desconfianza, no sé. De protección, de claro, tu intuición. No lo sabes. Por ser intuitiva no me vale, te quiero razones, no porque... Y ahora pues yo confío, bueno, estoy como mucho más tranquila. Y supongo que tú también. Sí, yo creo que será menos tortuoso. Sí. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El episodio de hoy ha estado patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona, con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como El Ministerio del Tiempo, Desaparecido, Departament Amades, Cosas que passen, Sala Polivalent o Yo Mai Mai, o programas como Polonia, Està passant o Tu cara me suena, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. En este máster podrás acceder a prácticas en empresas como Minoría Absoluta, True Crime o Yes Music y podrás asociarte de forma gratuita al Sindicato Catalán durante un año accediendo sin coste adicional a los servicios jurídicos del GAC. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta 7ª edición el máster ofrece 3 matrículas a precio reducido. Recuerda, www.masterguion.es. Redacción: Paul Sánchez y Alma Vidal. Realización: Paul Sánchez. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Locución: Chus de Castro. Música: Ana Álvarez Prada.